Bueno, si recordarán nosotros la semana pasada, bueno, la clase pasada, teníamos esta parte de un circuito, por ejemplo, un circuito de escalera, que son representaciones para circuitos de control eléctrico. Nosotros habíamos dicho, bueno, que este es el apagador, este es un apagador, y vamos a representar nosotros un circuito de escalera. Estos circuitos de escalera pues tienen una línea de inicio que sería nuestra fase, es decir, desde donde energizamos nuestros equipos, y pues una línea de neutro, es decir, hacia dónde viene el flujo de corriente para cada uno de ellos. Entonces, así nosotros podemos representar un circuito de escalera. Tenemos nosotros entradas que pueden ser nuestros apagadores o algunos otros elementos, algunos contactores, algunos relevadores, que pueden ser entradas, es decir, que permiten el libre flujo de corriente hacia nuestros diferentes dispositivos. Este es el símbolo que nosotros utilizamos ¿para qué? Pues para una lámpara. Entonces, por ejemplo, yo quiero obtener esto como una salida. La salida, pues, es algo que nos va a indicar. Entrada, pues tú tienes que accionarla, que puede ser con un apagador. Aquí nosotros tenemos el estudio de dos nomenclaturas, una nomenclatura de tipo YEC y una nomenclatura de tipo DIN, para representar un interruptor. Fíjense que aquí yo estoy representando un interruptor normalmente abierto y aquí un interruptor normalmente abierto también, pero con otra simbología que vamos a analizar ahorita por este momento. Esa simbología es la que nosotros vamos a utilizar pues precisamente para representar estos circuitos de escalera. Creo que habíamos nosotros estudiado esta notación, o más bien dicho, este circuito. Fíjense que aquí yo estoy representando un circuito que tiene, por ejemplo, un elemento común. Este es el elemento común. Y dos elementos, normalmente cerrados y normalmente abiertos. Son dos estados. Y creo que armamos esta tablita de verdad. No sé si recuerdan eso, chicos. Sí, profe. Vamos a seguir armando estos después. Y bueno, vamos a seguir ahora viendo esta nomenclatura. Vamos a revisar ahora lo que son algunos elementos de control y de protección, que son los que se utilizan muchísimo en los elementos electromecánicos, para el control de motores, control de potencia, algunas lámparas, receptores, resistencias. Y bueno, el primer elemento que nosotros vamos a analizar se llama contactor. El contactor es un dispositivo electromecánico que se utiliza pues para conectar y desconectar, como ya lo dijimos, pues elementos de potencia. El contactor consta de tres elementos. Estos son los tres elementos con los que cuenta. Un circuito electromagnético, que es una bobina o un solenoide. Contiene una entradas o contactos para lo que son el equipos de fuerza. En este caso pues, serían nuestros voltajes de entradas y salidas. Y tiene unos contactos para los circuitos de maniobra o de conexión y desconexión. Fíjense que nosotros nuestras entradas las vamos a enumerar, vamos a colocarle números, el 1, el 2, el 3, el 4. Son parejas de números. Igual nuestras salidas, por lo general las entradas son números impares y las salidas son números pares. Y estas salidas o entradas de auxiliares son para energizar la bobina. En este caso, pues es un contactor pues para una entrada monofásica. Técnicamente este se le llama un relevador. Este es un contactor para tres fases. Recuerden nosotros que habíamos estudiado los circuitos de tipo trifásicos. Teníamos una fase A, una fase B y una fase C, las cuales una está desfasada 120 grados eléctricos una de otra. Hay equipos que necesitan
una alimentación, por ejemplo, motores, que ya vimos nosotros una simulación de los motores, necesitan una alimentación trifásica. Y estos elementos de control, como son los contactores, pues me van a servir para poder prender o activar nuestro motor. ¿De acuerdo? Este es un contactor, por ejemplo, de la marca Siemens. Vamos a ver ya más a detalle estos elementos de control que sí son muy importantes. Vamos a analizar de qué están hechos, cómo están formados. Vamos a hacer ahorita una practiquita muy sencilla, viendo un contactor, para que ustedes se den cuenta, pues mira, está formado de esta parte, o contiene estos elementos, ¿no? Bueno, a ver, déjenles pongo aquí una información interesante. ¿Cómo va con el reporte de la otra materia? No, de esta materia, ¿cómo van? Yo ya me la acabo, maestro. Okay. ¿Con el último que dejó? Sí. Sí, yo también. Sí, yo sé que es bastantita, ¿no? Pero ahí vayan echando ganas para que tengamos nosotros ya nuestras evidencias. Ya mero va a acabar el semestre, ¿no? Sí. ¿Sí, Valentín? Entonces él les encargo. A ver, déjenme pongo Sí, profe. Aquí está. Miren, vamos a ver algo de la simbología rápidamente. Y ahorita retomamos. Eléctrica. Primero hay que empezar por definir qué es la simbología eléctrica. Se denomina de esta forma a la representación gráfica de un elemento dentro de un circuito o instalación eléctrica. Al igual que los idiomas, la simbología eléctrica no es la misma en todas partes del mundo, ya que las normas no son las mismas para todos. Es así como el idioma. Por ejemplo, el portugués no se habla en todas partes del mundo, el chino tampoco, el francés tampoco, el italiano tampoco, ¿ven? Entonces las normas no son las mismas para todas las partes del mundo. Veamos lo siguiente. Tenemos tres imágenes en pantalla. Las tres pertenecen a un contactor. Es un interruptor de potencia, el cual, al activarse o cerrar sus contactos, permite el paso de corriente hacia un dispositivo como puede ser un motor, un transformador, un banco de condensadores, entre otros. Entonces, la primera imagen nos muestra físicamente cómo se ve un contactor. Vemos que tenemos esta cara blanca de aquí, que es la parte donde se conectan. ¿Sí se está viendo el video? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno. Me voy a poner otra vez aquí. Los cables. La parte negra de aquí, que es prácticamente el recubrimiento de los componentes que pertenecen a este contactor. Esta cara blanca de aquí está representada justo al costado. Vemos que es la parte donde se pueden conectar los conductores. Y al costado de esta cara blanca de aquí tenemos un símbolo. Entonces, tenemos que el primero es 1, el segundo es 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, podemos decir que estos tres primeros bloques de aquí son los mismos tres primeros bloques de aquí. Y también los tres primeros bloques de aquí. Son lo mismo, prácticamente. Ahora, si yo quiero representar un contactor, al menos estos tres primeros bloques, dentro de un plano eléctrico, ¿qué me conviene dibujar? El contactor tal y como es, la parte gráfica de los puntos de conexión, o simplemente este símbolo aquí.
El más sencillo de dibujar, por obvias razones, vendría a ser el tercero, ya que es mucho más simple el diseño, ocupa mucho menos espacio y es más práctico. Entonces, cuando veamos un diagrama eléctrico o un plano eléctrico, vamos a toparnos con símbolos como estos, cuales están estandarizados por una norma. Esas normas vendrían a ser las conocidas normas internacionales. Tenemos varias. Sin embargo, las más conocidas o las más resaltantes son las siguientes. La IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, es la norma internacional. Tenemos a la NEMA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, que es una norma americana, al igual que la ANSI, que significa Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Ahora tenemos a la norma alemana, que también es la norma DIN, Instituto Alemán de Normalización, entre muchas otras normas más. Entonces, nuevamente regresando a la equivalencia de los idiomas, podríamos decir que la IEC es equivalente al inglés, un idioma o una norma que se aplica casi en cualquier parte. Los símbolos de las normas son los siguientes: el símbolo de la IEC, el símbolo de la NEMA, el símbolo de la ANSI, el símbolo de la DIN. Por si alguna vez las llegas a ver, ya sabes de qué se trata. Ahora, el siguiente punto vendría a ser la lógica eléctrica, que es la capacidad de aplicar nuestros conocimientos y razonamiento para deducir el funcionamiento de un sistema o circuito eléctrico. Pero para esto, el requisito más importante es conocer los dispositivos que vamos a utilizar para emplear ese tipo de lógica, porque si yo no sé cómo funciona este dispositivo, entonces yo no puedo deducir cómo se va a comportar dentro del circuito. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte izquierda la fase y el neutro, un sistema monofásico. Vemos que la fase no llega directamente hacia la lámpara, mientras que el neutro sí. De intermedio entre la fase y la lámpara tenemos a un interruptor, el cual, si yo lo presiono una vez, automáticamente cierra este contacto de aquí y uniría el extremo de aquí con el extremo de aquí. Por lo tanto, la fase pasaría y llegaría directamente hacia la lámpara. Entonces, la lámpara, al ser energizada con fase y neutro, automáticamente se enciende, se ilumina. Esa es mi teoría. Y si yo quiero apagar a la lámpara, simplemente presionaría el interruptor una vez más. Con eso bastaría. Entonces ya planteé mi hipótesis. Vamos a ver si funciona como yo pienso. Al cerrar el interruptor, ¿qué es lo que pasa? La lámpara se enciende, ¿verdad? Cuando yo vuelvo a aperturar el interruptor, ¿qué sucede? La lámpara se apaga. Entonces ya comenzamos a deducir cómo funciona un circuito eléctrico. Pero para saber cómo se hace esto, tenía que saber el funcionamiento del interruptor, cómo es que funciona, y también el de la lámpara, ¿verdad? Si no hubiera sabido esto, entonces no hubiera podido deducir cómo se comportaría el circuito. Entonces es muy importante conocer el funcionamiento de cada dispositivo que vamos a instalar o utilizar. Ahora vayamos por el siguiente punto, que es los tipos de esquemas. Existen dos tipos de esquemas. Tenemos a los diagramas o esquemas unifilares y los diagramas o esquemas multifilares. Los unifilares son los que representan en un solo trazo las distintas fases o conductores. Y los multifilares son los que representan todos los trazos correspondientes a las distintas fases o conductores. Por ejemplo, en pantalla tenemos dos esquemas, un esquema unifilar y un esquema multifilar. En el esquema unifilar observamos que tenemos un fusible, el cual va conectado a un interruptor. Dicho interruptor va conectado a un bombillo, o también conocido como foco o lámpara. Perfecto. En el segundo tenemos un fusible conectado a un interruptor. Dicho interruptor está conectado a otro interruptor. Y ese interruptor está conectado después, recién, a un bombillo, foco o lámpara. Perfecto. Es la información que me da el diagrama unifilar. Ahora, si observo el multifilar, puedo ver esta información mucho más a detalle. Vemos que la línea número 1 viene conectado a un fusible, el cual llega al primer interruptor. La salida del interruptor va conectada a la entrada del bombillo o foco. Y la salida de ese bombillo o foco va conectado a la línea número 2 o neutro. Perfecto. Ahora, la línea número 1 va conectada a un fusible y la salida del fusible va conectada a la entrada de un contacto, de un interruptor. La salida del interruptor va conectada a la entrada de otro interruptor y la salida de ese interruptor
o conectado a la entrada del bombillo. Y la salida del bombillo va conectada a la línea número 2 o neutro. Entonces vemos que un diagrama unifilar me da información pero bastante básica. Sin embargo, un diagrama multifilar me entrega información mucho más completa y precisa. Your success is defined as producing a manufacturable design in as little time as possible. Ahora, hablemos sobre los apartados eléctricos de un circuito. Tenemos circuitos de protección, circuitos de control o mando, o circuitos de potencia o fuerza. El circuito de protección es el encargado de proteger a todos los elementos del circuito eléctrico. El circuito de control o mando es el encargado de la lógica del circuito y de darle órdenes al motor o la máquina que esté controlando. El circuito de potencia o fuerza es el que alimenta al motor y soporta altas cantidades de corriente. Entonces, estos son los tres apartados de un circuito eléctrico. Y si vamos a ver un tablero, por lo general, la parte de protección se pone arriba, la parte de mando se pone en el medio y la parte de potencia se pone en la parte de abajo. Y bueno, eso sería todo por la lección del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Fíjense que esa es parte de lo que se maneja de simbología. Creo que sí habíamos visto, a ver, dejen ver si este video, vimos esta parte de la simbología para los diferentes elementos. ¿Dónde estaba? Creo que era esta. No. Vimos un video donde venía la simbología, pero muy sencillo, no muy tan grande, pero sí tiene que ver con esta parte, simbología eléctrica. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, yo les mencionaba un poquito acerca de lo que era la parte de un contactor, que son accesorios pues precisamente para la conexión y desconexión de nuestros elementos eléctricos. Ah, era este. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día. Les habla Kelvin Ferreras. ¿Ya lo vimos? Este es el capítulo 1 de controles eléctricos. Estarán... No recuerda. Como puedes observar, ahí estamos Creo mostrando... que Sí. Esto vamos a conocer algunos de los símbolos más importantes en los diseños de circuitos de controles eléctricos. Como puedes observar, ahí estamos mostrando lo que son los breakers. Cada uno está representado con su símbolo. Este sería lo que es un breaker de un polo. Aquí tenemos lo que es un breaker de 2 polos. Este sería lo que es el breaker de 3 polos y este sería el breaker de 4 polos. Cada uno representado con su símbolo. Continuamos con los contactores. Ahí tenemos lo que es el contactor de un polo. Este sería el contactor de 2 polos. Aquí tenemos lo que es un contactor de 3 polos y este sería lo que es un contactor de 4 polos. Cada uno está representado con su respectivo símbolo. Esto sería lo que es la bobina de estos contactores. Aquí tenemos lo que es la protección térmica. Estos son algunos ejemplos de protección térmica. Esto es la simbología. Este sería el símbolo de la parte de fuerza y estos serían lo que son los contactos auxiliares. Ahí se está mostrando lo que es los relays y aquí tenemos lo que es su simbología. Continuamos con los temporizadores. Hay variedades de temporizadores, pero los más usados son los on delay y los off delay. Este sería lo que es el símbolo de un on delay y estos serían sus contactos, tanto NO como NC. Y aquí tenemos lo que es el símbolo de un off delay. Y este serían sus contactos NO y NC.
el on delay y el off delay se comportan de manera inversa. O sea, cuando le aplicas voltaje al on delay, a su bobina, pues él comienza a contar el tiempo que tú le has seteado. Y después que termina de contar, entonces cambia su contacto. El que es abierto cierra y el que es cerrado abre. El off delay se comporta de la siguiente manera. Cuando le aplicas voltaje a su bobina, sus contactos cambian instantáneamente. De inmediato, el que es abierto cierra y el que es cerrado abre. Y cuando le quitas el voltaje a la bobina, es en ese momento que comienza a contar el tiempo que le has seteado. Entonces, después que cuenta, abre su contacto y comienza su contacto, vuelven a su posición normal. También tenemos lo que son los timers digital programables. Estos timers son muy usados, te permiten realizar varias funciones y son muy utilizados en lo que son los diagramas de circuitos eléctricos, en los diseños. Continuamos con lo que son los interruptores de presión. Aquí tenemos lo que es el interruptor de presión. Este sería su simbología NO y este sería el símbolo NC. Este sería lo que es el interruptor de nivel. Aquí tenemos varios ejemplos y aquí tenemos su simbología NO y NC, normalmente abierto y normalmente cerrado. Aquí tenemos lo que son los interruptores de final de carrera, mejor conocido como limit switch. Esto sería lo que es la simbología del limit switch. Esto sería el contacto normalmente abierto y este sería el contacto normalmente cerrado. Estos son algunos ejemplos de limit switch que se utilizan para diferentes aplicaciones. Aquí tenemos lo que son las bobinas electroválvulas. Tenemos este viene siendo lo que es la simbología y estos son algunos ejemplos. Continuamos con los pulsadores. Aquí tenemos lo que es el pulsador NO. Este sería el pulsador NC y este sería el pulsador tipo Z. Este es utilizado mucho para lo que es el stop de emergencia. Cada uno con sus respectivos símbolos. Continuamos con lo que son los interruptores o selectores. Estos son algunos de los ejemplos de lo que es un interruptor selector. Este sería el selector de 2 posiciones y este sería un selector de 3 posiciones. Aquí tenemos lo que es el símbolo de la luz piloto. Estos son algunos ejemplos. Hay diferentes diseños, vienen a diferentes voltajes y son los indicadores de lo más importante en los diseños de circuitos eléctricos. Y por último vamos a hablar de lo que son los indicadores de audio y alerta. Aquí tenemos lo que es la sirena, este sería el símbolo de una sirena. Aquí tenemos lo que es el zumbador, aquí está con su respectivo símbolo. Y esto sería lo que es el timbre con su respectivo símbolo. Bueno, mis amigos, acabamos de ver algunos de los símbolos básicos más importantes para la elaboración de diagramas de circuitos de controles eléctricos. En el capítulo 2, pues, vamos a realizar lo que es nuestro primer diagrama de control. Bueno, gracias por ver el video. Suscríbete al canal, compártelo y sin más que decir, nos vemos en el próximo. De la simbología básica que nosotros manejamos. Bueno, retomando un poquito esta parte. Fíjense que el contactor, como ya se los había mencionado, tiene la siguiente nomenclatura. Tiene lo que habíamos dicho que son entradas de fuerza. Las entradas de fuerza pues van a ser estas que están aquí en color rojo. Vienen enumeradas casi siempre en números impares, 1, 3, 5, ¿no? Esas van a ser nuestras entradas de fuerza. Como les dije, esas 3 entradas de fuerza pues pueden ser las entradas trifásicas de nuestras líneas de alimentación, pues puede ser para nuestro motor. Y los números pares casi siempre nos representan salidas, igual para nuestra fase, ¿no?
Yo puedo activarlas estas por tiempo o, bueno, puedo hacer algunos dispositivos o de control de maniobras. Casi siempre tienen un electroimán, una bobinita que viene representada por este cuadrito y viene aquí dos entradas A1 y A2. Esto es lo que contiene o lo que activa nuestro contactor. Pero ¿cómo funciona este contactor? Bueno, el contactor funciona de la siguiente manera. Cuando yo paso energía por la bobina, este me va a generar un campo electromagnético. Ese campo electromagnético va a estar unida con una pieza metálica. Entonces, como es un imán, pues va a atraer esa pieza metálica. Esa pieza metálica está unida a los contactores, a estos bornes. Entonces, automáticamente va a cerrar los circuitos que se encuentren en estos contactores. Para verlos un poquito más sencillo cómo funcionan estos contactores, vamos a entender lo que es ese principio del funcionamiento. Como ya les dije, lo que se energiza, pues es que, pues es la parte del electroimán que consiste en nuestro contactor. Bueno, estos les digo que pues sirven para alimentar equipos de fuerza o equipos trifásicos, ya sean motores, algunas resistencias eléctricas que nosotros tengamos. Uno de los fallos más habituales en los motores eléctricos de accionamiento, por ejemplo, tensión aplicada en trifásico, y además tiene dos contactos auxiliares. Son relevadores. Relé cuando las intensidades que en la imagen y se mantienen sus contactos principales del motor accionando el pulsador S por falta de una fase. El reloj térmico siempre debe ser 6 amperios. En cambio, si este mismo compresor lo tienes conectado. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario y hoy les traigo un video tutorial acerca de qué son los contactores. Físicamente así se ven los contactores. Tiene aquí los bornes de entradas 1, el 2 y el 3. A1 y A2 va a ser por donde se energiza la bobina. ¿De acuerdo? No, este es de dos fases. Viene 1 y viene aquí la salida, ¿no? Ok, bueno, es A1 y A2 es por donde se energiza nuestra bobina. En la descripción los datos por si a alguien le interesa. Bueno, vamos a comenzar a desarmarlo. Lo primero que vamos a hacer es desarmarlo para poder describir sus piezas. Para ello tiene dos seguros en cada extremo. Y bueno, se abre de esta manera y podemos acceder a la mayoría de sus partes. Tenemos un resorte o muelle, tenemos una bobina, parte de lo que viene siendo un núcleo de hierro con unos pequeños seguros que la fijan a la base. Bueno, prácticamente con eso accedemos a la mayoría de sus partes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, resulta que esta bobinita, en conjunto con un núcleo de hierro, conforman un electroimán. Un electroimán no es más que un imán que surge a partir de electricidad. O sea, energizamos la bobinita, esto se convierte en un imán y va a atraer a las partes metálicas. Esta otra parte metálica queda por encima de, y entonces cuando esta atraiga a las partes metálicas, atraerá a este pedazo de metal que hará que sus contactos abren y cierren. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un contactor abre y cierra contactos, pero de manera eléctrica. Por ejemplo, normalmente los contactores, su uso principal es para energizar motores, ya sean monofásicos o trifásicos. Principalmente ese es su objetivo. También hay otros para otras aplicaciones como energizar resistencias eléctricas, pero en general son para motores, cualquier aplicación, ya sean motores para bombas, motores para ventiladores, motores para transportadores, etc. Bueno, vamos a seguir desarmando para ver qué encontramos.
Para eso vamos a botar esta pieza de aquí. Y listo. Me parece que me estorba esta. Vamos a botar esta pieza. Y bueno, vamos a ver a qué más podemos acceder. Para eso voy a botar aquí, me parece que hay unos seguros. Y del otro lado igual. Vamos a ver si los podemos botar de esta manera. Y intentar palanquear un poco para acceder a las demás piezas. En ocasiones me preguntan cuál es la diferencia entre un contactor y un relevador. Bueno, la principal diferencia, aunque los dos tienen un principio de funcionamiento similar, los contactores se utilizan principalmente para motores, para potencias más grandes. Pero los relevadores se utilizan en control convencional, se utilizan para sensores, se utilizan en muchos otros aspectos, pero normalmente que son potencias menores a las que se suele utilizar en un contactor. Bueno, ahora vamos a ver. Ya tenemos estas piezas aquí desarmadas y bueno, lo que tenemos, seguimos sin acceder. Tenemos los bornes de conexión de lo que viene siendo. Este es un contactor tripolar, o sea que es para un motor trifásico. Entonces entran por aquí una línea, 2 líneas, 3 líneas del motor, o las líneas que van a alimentar al motor, y de aquí se conecta hacia el motor. Entonces, cuando energizamos nuestra bobina, se cierran 3 contactos que alimentan al motor. Es como funciona. Vamos a acceder un poco más a su interior para seguir viendo cómo está conformado. Y para eso es necesario botar este seguro. Y listo. Botamos el primero. Y ahora hay que botar este otro. Y listo. Vamos a ver aquí. Entonces, cuando es atraído, esta se recorre y los contactos se abren y se cierran. O sea, en pocas palabras, esta parte de los contactos que está fija hace contacto con estas piezas que están móviles, de tal manera que estas se unen con estas, permitiendo el paso de la corriente para alimentar nuestro motor. Recordemos cómo estaba. Vamos a intentar armarlo. Entonces, recordemos. Tenemos las 3 tornillos para poner las líneas del motor y de este lado alimentamos hacia el motor. Entonces, estos contactos abren y cierran y eso es lo que permite que nuestro motor se energice. Todo eso a partir de un principio muy sencillo que es la alimentación de una bobina para que cierre contactos. Una cosa importante que debemos de saber es que no existe contacto eléctrico entre nuestra bobina y nuestros contactos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra bobina podría estar a 24 volts, a 110 volts, etcétera, etcétera, mientras que nuestro contactor o los contactos de nuestro contactor podrían estar para poder alimentar un motor a 220, a 440, inclusive a diferentes voltajes. Podría ser que nuestra bobina se energice a 24 de BCD, mientras que nuestros contactos pasan voltajes de corriente alterna. Es principalmente así como funciona. Ahora, algunos habrán notado que en esta otra parte también tiene otras placas que cierran otros contactos. Eso es porque este contactor en particular trae lo que se llaman contactos auxiliares. Esos contactos auxiliares son igual contactos, pero normalmente no se utilizan para el motor, sino para, por ejemplo, poder prender algún piloto. Por ejemplo, podríamos poner en un piloto cuando no esté encendido y en otro piloto cuando esté apagado. Así tendríamos un indicador luminoso que nos prenda cuando esté bien encendido y otro cuando esté apagado. Prácticamente son todos los elementos de nuestro contactor. Y bueno, vamos a ver algunos tipos de nomenclatura. Normalmente la bobina donde se alimentan
los tornillos donde se alimentan nuestra bobina están indicados como A1 y A2. NO significa contacto normalmente abierto, NC contacto normalmente cerrado. Prácticamente eso es todo lo que tenemos y bueno, espero que te haya gustado este video tutorial. Recuerda compartirlo si te gustó o compártelo con alguien que le pueda servir. Bueno, si se dan cuenta, pues sí vienen varios elementos. Aquí en el video nos hablaban un poquito del relevador. Les voy a mostrar ahorita algunos relevadores, que son más dispositivos electrónicos. Vamos a ver cómo funcionan. Y vamos a hacer ahorita unas pruebas, pues para que vean su funcionamiento. La mayoría de los dispositivos, por ejemplo, que están viendo aquí, son electromecánicos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que necesitan alimentación o voltaje, pues para que la bobina, pues, valga la expresión, pues genere un campo magnético, un pequeño campo magnético que abre y cierre contactos. Miren. Vamos a ver ahorita, déjenles pongo aquí el video. Aquí la cámara, a ver, vamos a ver. Unos que menciono aquí que son relevadores. Hay relevadores que son para automóvil. En toda la industria eléctrica, electrónica, pues se utiliza este tipo de elementos, lo que son los relevadores y contactores, como los que mencionaba en el video. Aquí está. Miren, estos elementos que tengo acá, a ver, voy a poner un poquito más aquí la luz, a ver si se muestra. Este es un relevador de estado sólido. Fíjese que aquí me puede trabajar una entrada de 140 volts. Estas las entradas. Y aquí vamos a tener salida. Este es un relevador de estado sólido. Bueno, pues estos se utilizan ya en dispositivos pues, electromecánicos también para activar o controlar algunas fuentes de corriente o de voltaje de algunos circuitos eléctricos. Son dispositivos de control. Este es otro relevador. Incluso viene aquí ya la nomenclatura que parece como un capacitor. Eso significa que es un contactor. Esa es la nomenclatura. Aquí con 2.5 volts o hasta 10 volts que alimente de este lado, pues puedo abrir o cerrar este contacto que está aquí. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso de un contacto. Unos que ya son electromecánicos son de este tipo. De este tipo de relevadores que parecen como cajitas. Y miren, vienen aquí 5 pines en la parte de atrás. Tiene 5 pines. Son 2 para energizar la bobina. Uno es el común y vamos a tener una salida normalmente cerrada y normalmente abierta. Y estos dispositivos, por lo general, a ver si se alcanza a distinguir. Ahí está. Se energizan a 12 volts y pueden manejar voltajes de hasta 140 y 240 volts, 120 volts amperes. Creo que sí, ya se ve. Bueno, ahorita les voy a mostrar una foto de este. Y yo tengo otro más chico, igual este es un relevador. Lo mismo, tiene atrás 5 pines. Esto es lo que contienen dentro. Aquí rompí un relevador pues, para que lo vean por dentro. No sé si se alcanza a distinguir, Jesús. Se ve una bobina, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Se ve una bobinita y se ve en la parte de arriba como una placa metálica. Esta placa metálica se abre y se cierra.
y yo la puedo controlar con voltaje. Vienen aquí los pines de alimentación de la bobina. Aquí se controla la alimentación de nuestra bobinita se energiza y se abre y cierra el circuito. Vamos a ver, ahorita vamos a echarla a andar, pues para que vean cómo se abre y se cierra la plaquita. Mira, aquí yo tengo un circuitito con un relevador y aquí vamos a controlar un foco. Es decir, pues es un circuito sencillo de potencia. El común lo voy a enviar a una parte del cable. Este es nuestro cable de alimentación para nuestra lámpara. Y aquí yo tengo dos opciones. Una opción es normalmente cerrada y la otra es normalmente abierta. Vamos a energizar. Yo estoy energizando aquí la bobina y la voy a energizar y desenergizar pues presionando un botón. Ese botón es el que tengo aquí. Cuando yo presione el botón, prendo esa lámpara. Lo dejo de presionar, se apaga la lámpara. Entonces presiono el botón. Se activa nuestra lámpara. Lo dejo de presionar, se apaga la lámpara. Este es un control de iluminación pues bastante sencillito. Creo que sí se escucha un leve clic, ¿no? Muy mínimo. Eso es lo que hace que prenda y que apague nuestra lámpara. Vamos a ver cómo funciona ese relevador. Déjenme acondicionar aquí el circuito. Para que lo vean directamente, ¿no? Miren, este es el relevador, el que está abierto. Por una parte estoy aquí energizando dicho relevador. Vamos a dejarlo acá. Vamos a ponerle voltaje. Y vamos a ver qué ocurre aquí con la plaquita, nada más que... Ay, a ver si... Con esta misma me apoyo. Y vamos a cerrar el voltaje. Vamos a ver que se ve un poquito mejor. Creo que ya, ¿no? A ver, me dicen qué ocurre con la plaquita cuando yo... No sé si se vio. Saca como que una chispa mínima, ¿no, profe? Sí, bueno, eso pues porque está allí ocupando energía. Pero aquí cerré la plaquita y fíjense, le voy a quitar el cable. Y se mueve. A ver, tal vez de forma lateral se ve mejor.
La bronca es aquí darle el enfoque, pero a ver. Creo que ya se ve. Ya vieron que se abre y se cierra, ¿no? Ahí lo cerré. Desenergizo, se abre. Entonces nuestro electroimán se energiza, se cierra la bobina. Lo dejo de energizar, se abre. Ok. Bueno. Eso es lo que hace un relevador. Abre y cierra circuitos eléctricos, obviamente que pues controlado con otro voltaje. Yo lo puedo utilizar pues para prender y apagar pues cargas eléctricas, pues así como hice con el foco, ¿no? Entonces, realmente esa es la gran utilidad que nosotros podemos utilizar de los relevadores. Fíjense que los relevadores tienen dos salidas, una salida normalmente cerrada y una salida normalmente abierta. Los relevadores, pues por lo general nosotros los vamos a utilizar pues en cuestiones ya de, como decía en el video, ¿no? De una potencia pues muy baja. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. A ver. Se abre, ¿no? Sí. Ok. Ese es el relevador normalmente cerrado. Entonces yo tengo dos opciones. Que esté cerrado todo el momento o que está abierto. Bueno, fíjense, tenemos diferentes tipos de relevadores, de acuerdo pues, obviamente que a la aplicación que nosotros tengamos. Esto lo van a ver más adelante en las clases siguientes. Este es el que yo tenía, que es el SPDT. Polo sencillo y puedes conmutar entre dos estados, o normalmente cerrado o normalmente abierto. Fíjense que esto es lo mismo que si fuera un circuito de escalera, bueno, un apagador de escalera. Digamos que este de acá sería el primerito, pues un apagador sencillo, este es un apagador de escalera. Hay diferentes tipos de relevadores.
electrification, and in-vehicle networks. Ya. Hay dos circuitos principalmente en el relé, el circuito primario y el circuito secundario. El circuito primario proporciona la señal de control para operar el relé. Puede ser controlado por un interruptor manual, un termostato o algún tipo de sensor. El circuito primario generalmente se conecta a una fuente de CD de bajo voltaje. El circuito secundario es el circuito que contiene la carga que necesita ser conmutada y controlada. Cuando hablamos de una carga, nos referimos a cualquier dispositivo que consuma electricidad, como un ventilador, una bomba, un compresor o incluso una lámpara. En el lado primario encontramos una bobina electromagnética. Esta es una bobina de alambre que genera un campo magnético cuando la corriente pasa a través de ella. Cuando la electricidad pasa a través de un cable, crea un campo electromagnético. Podemos ver esto al colocar algunas brújulas alrededor del cable. Cuando pasamos una corriente a través del cable, las brújulas cambian de dirección para alinearse con el campo electromagnético. Cuando envolvemos el cable en una bobina, el campo magnético de cable se combina para formar un campo magnético mayor y más fuerte. Podemos controlar este campo magnético siempre controlando la corriente. Por cierto, hemos cubierto cómo funcionan los solenoides e incluso cómo hacer tu propio solenoide en nuestros vídeos anteriores. Échale un vistazo. Los enlaces se pueden encontrar en la descripción del vídeo que aparece en la parte inferior. Al final del electroimán encontramos la armadura. Este es un pequeño componente giratorio. Cuando el electroimán se activa, atrae a la armadura. Cuando el electroimán se desactiva, la armadura vuelve a su posición original. Normalmente se utiliza un pequeño resorte para conseguirlo. Conectado a la armadura hay un contactor móvil. Cuando la armadura es atraída por el electroimán, se cierra y completa el circuito del lado secundario. Tenemos dos tipos de relés básicos, el tipo normalmente abierto y el normalmente cerrado. Hay otros tipos de relés y los veremos más adelante en el vídeo. Con el tipo normalmente abierto no fluye electricidad en el circuito secundario, por lo que la carga está apagada. Sin embargo, cuando una corriente pasa por el circuito primario, se induce un campo magnético en el electroimán. Este campo magnético atrae a la armadura y tira del contactor móvil hasta que toca los terminales del circuito secundario. Esto completa el circuito y proporciona electricidad a la carga. Con el tipo normalmente cerrado, el circuito secundario está normalmente completo y por lo tanto la carga está encendida. Cuando se pasa una corriente a través del circuito primario, el campo electromagnético hace que la armadura se aleje, lo que desconecta el contactor y abre el circuito. Esto corta el suministro de electricidad a la carga. El funcionamiento de los relés de estado sólido o SSR es similar en principio, pero a diferencia de los relés electromecánicos, no tiene partes móviles. El relé de estado sólido utiliza las propiedades eléctricas y ópticas de los semiconductores de estado sólido para realizar su aislamiento en la entrada y la salida, así como las funciones de conmutación. Con este dispositivo encontramos una luz LED en el lado primario en lugar de un electroimán. El LED proporciona un acoplamiento óptico haciendo brillar un rayo de luz a través del espacio y en el receptor de un transistor fotosensible adyacente. Controlamos el funcionamiento de este tipo simplemente encendiendo y apagando el LED. El fototransistor actúa como un aislante y no permite que la corriente fluya, a menos que sea expuesta a la luz. Dentro del fototransistor tenemos diferentes capas de materiales semiconductores. Hay del tipo N y del tipo P que están unidos entre sí. El tipo N y el tipo P están hechos de silicio, pero cada uno de ellos se ha mezclado con otros materiales para cambiar sus propiedades eléctricas. El tipo N se ha mezclado con un material que le proporciona muchos electrones adicionales y no necesarios, que son libres de moverse a otros átomos. El tipo P se ha mezclado con un material que tiene menos electrones, por lo que este lado tiene mucho espacio vacío al que los electrones pueden moverse. Cuando los materiales se unen, se desarrolla una barrera eléctrica que impide que los electrones fluyan.
Sin embargo, cuando el LED se enciende, emitirá otra partícula conocida como fotón. El fotón golpea el material del tipo P y golpea los electrones, empujándolos a través de la barrera y dentro del material de tipo N. Los electrones de la primera barrera podrán ahora también hacer el salto y así se desarrolla una corriente. Una vez que el LED se apaga, los fotones dejan de golpear los electrones a través de la barrera y así la corriente en el lado secundario se detiene. Así que podemos controlar el circuito secundario simplemente usando un rayo de luz. Hay muchos tipos de relés. Vamos a considerar algunos de los principales, así como algunos ejemplos simples de cómo se utilizan. Déjenme saber en la selección de comentarios cómo y dónde han visto usar los relés, o mejor aún, díganme qué ideas tienen para su aplicación o cualquier proyecto en el que estén trabajando y en el que podrían aplicarse. Como hemos visto antes en este vídeo, tenemos el relé normalmente abierto. Esto significa que la carga del lado secundario está apagada hasta que el circuito se completa en el primario. Podemos usar esto, por ejemplo, para controlar un ventilador usando una tira bimetálica como interruptor en el lado primario. La tira bimetálica se doblará a medida que aumente la temperatura. A una cierta temperatura completará el circuito y encenderá el ventilador para proporcionar algo de enfriamiento. También tenemos el relé normalmente cerrado. Esto significa que la carga del lado secundario está normalmente activada. Podríamos, por ejemplo, controlar un simple sistema de bombas para mantener un cierto nivel de agua en el tanque de almacenamiento. Cuando el nivel de agua es bajo, la bomba está encendida, pero una vez que alcanza el límite que requerimos, completa el circuito primario y retira el contactor, lo que corta la energía de la bomba. En un relé estándar, normalmente abierto, una vez que el circuito primario se desactiva, el campo electromagnético desaparece y el resorte tira del contactor a su posición original. A veces queremos que el circuito secundario permanezca activo después de que el circuito primario se abra. Para ello, podemos usar un relé de enclavamiento. Por ejemplo, cuando presionamos el botón de llamada de un ascensor, queremos que la luz del botón permanezca encendida para que el usuario sepa que el ascensor está llegando. Por lo tanto, podemos usar los relés de enclavamiento para hacer esto. Hay muchos diseños diferentes para este tipo de relés, pero en este ejemplo simplificado tenemos 3 circuitos separados y un pistón que se encuentra entre ellos. El primer circuito es el botón de llamada. El segundo es la lámpara y el tercero es el circuito de reinicio. Cuando se presiona el botón de llamada, se completa el circuito y se activa el electroimán. Este tira del pistón y completa el circuito para encender la lámpara. También se envía una señal al controlador del ascensor para enviar el ascensor hacia abajo. Al soltar el botón, se corta la energía del circuito inicial, pero como el pistón no está cargado por un resorte, se mantiene en posición y la lámpara permanece encendida. Una vez que el ascensor llega al piso, hace contacto con el interruptor de apagado. Esto acciona el segundo electroimán y aleja el pistón, cortando la energía de la lámpara. Por lo tanto, los relés de enclavamiento ofrecen la ventaja de tener una memoria de posición. Una vez activados, permanecerán en su última posición sin necesidad de ninguna otra entrada o corriente. Los relés pueden tener polos simples o dobles. El término polo se refiere al número de contactos que se conmutan cuando el relé se activa. Esto permite que más de un circuito secundario sea energizado desde un solo circuito primario. Podríamos, por ejemplo, utilizar un relé doble polo para controlar un ventilador de enfriamiento y también una luz de advertencia. Tanto el ventilador como la lámpara están normalmente apagados, pero cuando la tira bimetálica del circuito primario se calienta demasiado, se dobla para completar el circuito. Esto crea el campo electromagnético y cierra ambos contactores en el lado secundario. Esto proporciona energía al ventilador de enfriamiento, así como a la luz de advertencia. Cuando se trata de relés, a menudo se oye el término tiros. Esto se refiere al número de contactos o puntos de conexión. Un relé de doble tiro combina un circuito normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Un relé de doble tiro también se llama relé de cambio, ya que alterna o cambia entre 2 circuitos secundarios. En este ejemplo, cuando el circuito primario está abierto, el resorte del lado secundario tira del contactor a la terminal B, alimentando la lámpara.
El ventilador permanece apagado porque el circuito no está completo. Cuando el lado primario se activa, el electroimán tira del contactor a la terminal A y desvía la electricidad, esta vez alimentando el ventilador y apagando la lámpara. Así que podemos usar este tipo de relé para controlar diferentes circuitos dependiendo de un evento. Esta es Topo Chico. Dicen que la primera en beberla fue una princesa azteca. Un relé de doble polo, doble tiro o DP-DT se utiliza para controlar dos estados en dos circuitos separados. Aquí podemos ver un relé DP-DT. Cuando el circuito primario no está completo, los terminales T1 y T2 están conectados a las terminales B y D, respectivamente. El LED rojo y la luz indicadora están activados. Cuando el circuito primario está cerrado, entonces T1 y T2 se conectan a las terminales A y C. El ventilador se enciende y el LED verde está energizado. Algo que debemos considerar cuando trabajamos con electroimanes es la fuerza contraelectromotriz. ¿Cómo ven esta parte de los relevadores? Está bueno, ¿no? Sí. Fíjense que, bueno, a partir del contactor, que son los de potencia, que son los de fuerza, este es el símbolo del contactor. Fíjense que este se controla. Vamos a poner rápidamente una diapositiva de esta parte, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este es un contactor para un sistema trifásico. Aquí abre o deja pasar deja pasar la corriente de estas tres fases. Pues podríamos tenerla como una sola, así como con un relevador. A ver, vamos a ver una simulación rápidamente para que ustedes puedan ver un poquito más a detalle esta parte. Yo se los explico porque van a tener materias más adelante donde van a ver esto más de forma más cuidadosa, o sea, van a ver más a detalle estas aplicaciones y demás. Fíjense que en el videíto nos mencionaba que podíamos activar o desactivar estas cosas. Tengo relevadores, por ejemplo, hasta con tiempo. Aquí está. Miren, fíjense bien, vamos a ver esa parte de los relés que están muy, muy ligados con los contactores. Yo escribo aquí la palabra relay y me aparece este. Dice aquí relevador activo. Este es de 2 polos. Estos son de animación, ¿no? Aquí hay algunos incluso que hasta vienen como si fuera la cajita que yo les presenté. Estos son deep switch, estos igual son interactivos. Miren. Este es un SPDT. Vamos a colocar este elemento. Vamos a colocar el otro elemento.
Miren, este punto que está aquí se llama común. Yo, por ejemplo, voy a tener una... A ver, vamos a conectar aquí una fuente de voltaje de source. Voy a colocar otro aquí igual. Este es el punto común. Vamos a colocarle aquí 2 lámparas. Vamos a colocar 2 lámparas. Hay una lámpara aquí. Vamos a girarla. Y vamos a colocar un ventilador, como decía en la simulación, un fan. Aquí está. Un test de DC. Uno lo voy a enviar a esta terminal y otro lo voy a enviar a esta otra terminal. Y de aquí vamos a puentear. Bajar esto un poco más. Hacia cada una de las terminales. Ahí está. Esta es la lámpara número 1. Esta aquí maneja 12 volts. Bueno, vamos a ponerle aquí 12 volts. El motor igual trabaja 12 volts. Ok, y nos falta la línea de tierra. Vamos a poner aquí que esto pues está en nivel de tierra. Ahí está. Si yo le doy play, el que se activa es el ¿quién? El motor. Ahí está girando nuestro motorcito. ¿Sí lo ven todos? Pero ¿qué pasa si yo conmuto al otro estado? Ahora se prende la ¿qué? La lámpara. Y fíjese que poco a poco se va deteniendo el motor. Está medio raro el pinche motor, pero bueno, hasta tiene que llegar aquí hasta 0. Entonces aquí la lámpara está prendida y el motor poco a poco se está frenando. Es que este tiene una inercia. Tal vez un motor no sea buena idea. Otra lámpara igual. Ahí está. Entonces, la lámpara que está acá arriba pues, está prendida. Si yo cambio de estado, prende la lámpara de abajo. Entonces puedo cambiar entre 2 estados, ¿no? Esa es la acción que hace un relevador. Simplemente me indica qué camino debe de seguir tu corriente. Ahora, ¿cómo hago este movimiento de esta palanquita? Pues lo puedo hacer, bueno, esta lo estoy haciendo aquí con el mouse físicamente, pero lo puedo hacer con otro dispositivo que es un relevador. Que tiene esta parte. Este es de un polo y de 2 tiros, ¿no? Entonces, puedo utilizar este mismo dispositivo. Acá está. Fíjense que aquí tiene una bobinita, este es el símbolo de la bobinita. Y aquí está mi relevador. Dice que aquí, bueno, pues esto trabaja con 12 volts. Entonces, pues puedo hacer lo mismo, ¿no?
Vamos a colocarle aquí nuestra alimentación. Vamos a colocar aquí el nivel de tierra. Y vamos a colocar aquí un botoncito así como yo lo tenía. Ok, aquí este botón está normalmente abierto. Yo necesito presionarlo pues para que se cierre el circuito. ¿De acuerdo, Valentín? Sí, profe. Fíjense bien. Este circuito de aquí es independiente de lo que yo tenga acá. Vamos a colocarle aquí dos lámparas, lo mismo que tenemos acá. La lámpara número 1, la lámpara número 2. Una vamos a enviarla a este estado que va a ser normalmente cerrado. Y este es el otro estado que se va a conocer como normalmente abierto. Ahora, yo necesito energizarlas. Bueno, pues esas lámparas se energizan igual con 12 volts. Vamos a ponerle, vamos a buscar otra fuente, por ejemplo, que sea el de esta, ¿no? Este puede ser, no sé, voltaje que llega a nuestras casas. Este va al punto común. Entonces, aquí conecto al punto común del relevador, normalmente cerrado, normalmente abierto. Y lo que tengo que unir, pues son los neutros o retornos. Ahí está. Dice que estas trabajan a 12 volts. Vamos a ponerle de nuestra casa, pues 127 volts. Bueno, vamos a dejarla a 12 volts. Ahí está. Y una amplitud de 12 volts a una frecuencia de 60 Hz. Fíjense que aquí ya prendió una. Esta que está normalmente cerrada. Aquí se cierra el circuito en esta trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo presiono ahora este botón? Ah, no se prendió la otra. Ah, es que este voltaje de acá es más pequeño. Este es de 1 volt y necesitamos 12 volts. Aquí están 12 volts. Ahora sí. Cuando yo presiono, prende la otra lámpara. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Estoy presionando el botón. Si yo lo suelto, prende la otra. Entonces cambia de un estado a otro, cambia de una lámpara a otra. Este es un circuito de control. Esta viene siendo una entrada. Estas vienen siendo mis salidas. Bueno. Entonces, la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar para este tipo de cuestiones, pues va a ser para la de un contactor. Que es esta nomenclatura, ¿no? Aquí está. Ese es un contactor. Bueno, recordando un poco lo que estábamos viendo nosotros para nuestros elementos de control que vimos para nuestro motorcito. ¿Dónde estaba nuestro motorcito? Tenemos los contactores. Luego tenemos otra protección, o bueno, otros elementos, por ejemplo, que puede ser ¿quién? Pues puede ser también un relevador, bueno, eso ya lo vimos también.
podemos tener algunos elementos que son pulsadores y demás. Les voy a pasar esta simbología y también una parte aquí de cómo seleccionar nosotros un relevador. Miren. Nos falta ir a la escuela para esto. Tengo de elementos de protección, pues los fusibles, que también eso sí es una parte muy interesante. Vamos a ver esto de los fusibles, los tipos de fusibles. Y otra cosa son los relevadores térmicos. Eso se utiliza para la protección de los motores. Me voy a poner aquí un poquito en la imagen. Quiero digitalizar este libro para los siguientes cursos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos fusible. Tenemos nuestras 3 líneas. Fusibles. Bueno, los fusibles van antes del contactor. Y pues tenemos ahí nuestra conexión al motor. Entonces, otra protección que tenemos se denominan los relevadores térmicos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los relevadores térmicos. Que esos me van a brindar una protección, pues precisamente para los motores. ¿Se acuerdan que vimos, creo que, un video de un motor que se estaba quemando, ¿no? Bueno, que ya tenía toda la armadura, todo el embobinado quemado. Entonces ahí vamos a utilizar lo que es un relevador térmico. Son muy parecidos estos relevadores térmicos a lo que son nuestros breakers. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a definir lo mismo aquí, lo que es un relevador térmico. Un relevador térmico es uno de los elementos de protección. Es un elemento de protección del motor eléctrico. Vamos a ponerlo aquí. Un elemento de protección del motor eléctrico. Es un dispositivo de acción lenta que reacciona por efecto de la temperatura sobre una lámina metálica. Se emplea para la detección de sobrecargas, ¿no? Bueno, fíjense bien que estos relevadores térmicos también son utilizados pues precisamente para la protección de todos nuestros motores. Lo mismo va a tener unos bornes de entrada, bornes de salida. Pueden ser también, algunos se pueden ajustar. Yo le puedo decir cuál sería el valor máximo que nosotros podemos utilizar. ¿Qué más? Bueno, estos pueden ser ajustables. No es necesario que nosotros, bueno, pues se puede calibrar. Pero pues sí, nosotros podemos trabajar. Y les voy a poner aquí una imagen de un relevador térmico. Déjenla encuentro. Aquí está, un relevador térmico. Van a decir, oiga, pues ¿cómo voy a diferenciar uno del otro, no? Miren, aquí está. Estos son relevadores térmicos. Les digo que estos son ajustables.
Estos se utilizan para protección de todos los dispositivos. De todos los motores, principalmente son utilizados para motores. Junto con los relevadores y con los contactores y fusibles, forman los 3 elementos para el accionamiento de un motor. Un relevador térmico. Bien, vamos a ver esta parte. Protegido, pues protección de motores trifásicos ante corrientes de sobrecarga, aunque también podemos proteger motores monofásicos. Lo que tenemos que saber es cómo conectarlo correctamente. Presenta una gran robustez ante corrientes transitorias y bla bla bla. Si quieres saber más del relé térmico, mira el video que te dejo por aquí arriba. La cuestión es que el relé térmico nos permite ajustar para qué corriente queremos que salte. Y entonces tú dirás, pues lo ajusto para la corriente nominal del motor y listo, ya está protegido. Pues no, amigo. Lo de ajustarlo para la corriente nominal del motor está bien, pero solo si estás alimentando el motor con el voltaje exacto que aparece en la placa de datos de dicho motor. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si la placa del motor dice que lo alimentemos con 220, pero nosotros antes medimos el voltaje que tenemos para alimentar y nos da 224, poniéndolo para que salte a la corriente nominal del motor, no vas a protegerlo. En estos casos hay que hacer algunos cálculos para saber exactamente a qué nivel ajustar el relé térmico. La ecuación es la siguiente. Corriente para la que vamos a ajustar el relé térmico va a ser igual a la corriente. Bueno, aquí se avienta un buen viaje con las corrientes, pero realmente estos se ajustan al nivel o al valor de la corriente nominal de nuestros motores. Pues, ¿qué es lo que hace? Pues técnicamente esta parte del relevador térmico pues se ajusta, ¿para qué? Pues para que yo llegue a un valor de corriente y que no pase de él. Entonces, todo esto, esa corriente es la corriente nominal, pues obviamente para nuestros motores. Esto me va a activar o desactivar. Estos son por protección. Miren, aquí viene incluso este ajuste. Yo puedo ajustarle a qué valor, incluso hasta me piden hacer pruebas, ¿no? Se hacen unas pruebas. Y este tipo de equipos son muy utilizados principalmente en las industrias. Cuando ustedes vayan a trabajar, pues van a ver contactores, relevadores térmicos y fusibles. Son de los 3 elementos que contiene. Bueno. Yo creo que ya lo demás lo vamos a ver la siguiente semana. Sí quiero mostrarles qué es lo que hace cada equipo, cada cuestión. Miren, esto es, por ejemplo, un relevador térmico de Schneider. Aquí tú vas ajustándole el valor de corriente. Si se pasa de ese valor de corriente, automáticamente te abre y ya no te energiza tu motor. Todo esto, como decía en el primer video, pues va dentro de gabinetes. Estos gabinetes son los que nosotros vamos a ir colocando todos esos elementos. Decían los chicos del otro grupo, estos son como los del santo, ¿no? Que ven en las películas antiguas, ¿no? Pues algo parecido así, ¿no? Son estos gabinetes donde vienen la primera parte, pues que son los equipos de ¿qué? De fuerza, los de mando y los de protección. Entonces, pues vienen así, más o menos esos niveles, ¿no? Todos se colocan esos elementos. Si vienen en rieles algunos de estos elementos. Son gabinetes que precisamente pues, se utiliza pues, para motores, para control de interruptores, para arrancadores. Todo eso, si tienes una línea de producción, bueno, pues lo tienes que colocar en este tipo de tableros de control. Van enumerados, van con siglas y siguen cierta nomenclatura también. Entonces, los 3 dispositivos básicos, contactores, que ya lo explicamos muy a fondo, los relevadores térmicos y los fusibles. Y bueno, vamos a hacer una tablita de estos simbolitos ya con las normas NEMA, con las normas JEC, pues para que nosotros veamos más a detalle y hagamos una tablita así como hicimos la de los símbolos eléctricos de instalaciones básicas, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Bueno.